Ok, hace mucho tiempo he querido realizar este video y hoy por fin les puedo presentar qué hay en mi iPhone. Les voy a enseñar desde la pantalla de bloqueo, widgets, qué aplicaciones uso en mi día a día y cómo lo tengo organizado. Perfecto, iniciamos con la pantalla de bloqueo. El fondo de pantalla que tengo se llama Celestial y es completamente creado por mí y forma parte de una colección de wallpapers. El de acá se llama Opulent, Luminous, Radial y son una gran variedad que si desean adquirirlos abajo en la descripción les dejo un link directo a la tienda. Lo mejor es que con iOS 16 al darle en personalizar tenemos más opciones, por ejemplo blanco y negro, doble tono, entonces las opciones son infinitas de personalización. Iniciamos con el tema de fecha, hora, el widget de batería es importante. Al lado derecho tengo el widget de Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas y que me ha ayudado bastante a mantener mi compromiso. Entonces, aquí me falta hacer mi lección. Extiende tu racha de 25 días, que por cierto debo hacerlo. Si deslizo hacia el lado izquierdo el tema de baterías una vez más, pero aquí también me aparece de los audífonos, entonces es importante tener un control. Clima, que me gusta bastante por el tema de lluvias, radiación y me gusta ver cómo está el clima en otras ciudades. Abajo el widget de contactos, día a día me mantengo haciendo llamadas, entonces al deslizar al lado izquierdo lo tengo así de forma tan rápida, mis contactos más usuales y puedo llamarlos inmediatamente. Abajo el widget de Notion, en mi caso yo lo uso para el tema de redes sociales. Si ingreso aquí tengo hola Daniel, esto me invita a ingresar a Notion y a ver cómo está el tema. Ingreso a social media y ya sabemos redes sociales, descripción de contenido, archivo y bueno, un sinfín de cosas que más adelante puedo hacer un video exclusivamente de cómo me organizo para la creación de contenido en redes sociales con Notion. Seguido tengo el widget de notas, sabemos que nunca falta el momento en donde tienes una idea o necesitas realizar un apunte, entonces para mí es indispensable tener este widget a la mano. Si deslizo hacia abajo, la verdad es que no he realizado mucha modificación, lo único que agregué fue el tema de Shazam para saber identificar qué música está sonando, me ayuda bastante. Yeah. Yeah. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. Cuando desbloqueo el teléfono, mi pantalla principal es esta y aquí está toda mi vida, aquí está absolutamente todo, se puede decir. Calendario es importante para mí, ya que aquí anoto todos los eventos, ya sea con temas de trabajo, personal, entonces es súper fácil de usar y a mí me agrada bastante. El 3, el 4, el 5 tuve un evento, el 15 tengo algo, el 20, el 31, entonces aquí me van marcando los eventos que se aproximan o los eventos que tengo para el día de hoy. Y esto lo complemento con el widget de recordatorios. Si tengo que hacer algo importante en ese día, lo anoto aquí y al final del día voy viendo con cuántos recordatorios me he quedado. En este caso tengo un recordatorio de pagar mi plan de celular, que no lo he hecho todavía. En la parte inferior tengo únicamente 4 carpetas. Inicio con la carpeta de correo. Sabemos que todo lo importante te llega aquí: Gmail, Outlook, Drive. Luego tengo la carpeta de social media, las redes que todos sabemos: Instagram, Threads, TikTok, X, Facebook, Messenger, YouTube Studio, que es importante para saber cómo va el rendimiento del canal. Lo tengo descargado. En edición únicamente tengo estas 3 aplicaciones como CapCut, que lo utilizo para edición de Reels, TikToks, que no requieren de mucho trabajo, entonces lo hago únicamente aquí en CapCut. Luego Lightroom, que utilizo para edición de fotografías, temas de color, exposición, me ayuda bastante para postear en mis stories, lo hago únicamente aquí desde mi iPhone. Feed Preview, que es una aplicación muy buena y es gratuita y te sirve para organizar tu feed de Instagram. Entonces aquí vemos los posts que ya he realizado. Pero si deseo ver cómo va a quedar el siguiente post, únicamente lo subo aquí. Puedo ver si coordina o no con mi feed. Si no me gusta, lo puedo mover. Por ejemplo, esto lo pongo para acá. Entonces me ayuda bastante con la organización de mi feed de Instagram. En la parte inferior, la verdad es que no he realizado mucha modificación. Simplemente el tema de WhatsApp, Apple Music, que ahorita mismo lo estoy utilizando en vez de Spotify.
Si deslizo al lado derecho, únicamente tengo estas 8 aplicaciones y esto sería absolutamente todo mi iPhone. Ok, estaba editando el video y me acabo de dar cuenta que nunca enseñé la carpeta 4 de utilidades. En esta carpeta tengo Google Traductor, calculadora que es importante, la app de medición cuando no tengo un flexómetro a la mano y notas de voz. Configuración, sabemos para qué funciona, encontrar, que es importante para mí por el tema de seguridad. Igual si deslizo súper rápido tengo a la mano el tema de cámara. Entonces ahí tengo cámara, tengo el tema de fotos, archivos, que es importante ya que cuando deseo pasar mis videos de mi iPhone a mi PC necesito archivos a la mano, Google Maps, reloj para las alarmas, 5:30, 4, 4:46, tengo algunas alarmas. Tema de casa para controlar lo que hay dentro de mi hogar y bueno, exclusivamente eso sería todo mi iPhone. Lo tengo enfocado a productividad y la verdad es que no hago mucha personalización. Lo único que he realizado, si se preguntan cómo hago para que las aplicaciones no se vayan a la parte superior, lo hago con esta aplicación que se llama aquí MD Blend. Y vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a un nuevo fondo de pantalla. En este caso voy a seleccionar este que se llama Luminous. Me gusta también bastante. Entonces nos damos cuenta que tenemos 3 recuadros y esto es en la forma que yo hago para que las aplicaciones no se vayan a la parte superior. Me voy a presionar como si fuera a agregar un nuevo widget y voy al lado derecho donde no hay aplicaciones y hago una captura de pantalla. Entonces ahí tengo una captura, selecciono el recuadro y aquí donde dice sustituir voy a seleccionar la captura de pantalla final que hice. Aquí ese es el modo claro, modo oscuro también lo selecciono. Y si salimos nos damos cuenta que ya cambió absolutamente todo. Estas serían todas las aplicaciones que tengo. La verdad es que no necesito nada más porque muchas veces se tienen algunas apps que ni siquiera se utiliza o se utiliza una vez al mes, 2 veces al mes, como es el tema de aplicaciones de banco. Entonces cuando requiero me voy al lado derecho o simplemente deslizo hacia abajo y ya puedo buscar, por ejemplo, mi aplicación del banco y ya está. Entonces igual tengo más aplicaciones, por ejemplo en el lado derecho vemos el tema de creatividad, YouTube, que sí lo tengo en social media, Prime Video, Netflix, Spotify. También vemos la carpeta de finanzas, la aplicación de RTN, que si no saben cómo hacer efectivo su dinero de PayPal en Ecuador, aquí arriba les dejo una tarjeta para que puedan ver ese video. Educación, como diseñador, pues igual tengo algunos cursos, ya sea en Doméstica, Udemy, Creana. Por aquí debe también estar Behance, si lo buscamos, Behance. Exactamente, entonces cuando deseo inspirarme o hacer algún proyecto creativo, ingreso a Behance. Cuando deseo también tengo Pinterest. Entonces, cuando yo netamente voy a trabajar en temas de diseño, creatividad, lo hago en la computadora, entonces no lo tengo a la mano como tal, pero sí están esas aplicaciones aquí en mi teléfono. El tema de viajes, Airbnb, InDrive, por aquí la aplicación de Sweet & Coffee. Juegos como tal no tengo en mi teléfono, la verdad es que, como había mencionado, mi teléfono está enfocado a productividad de trabajo. Entonces cuando tengo un tiempo libre, yo lo que hago es irme a Notion, avanzar con guiones, con proyectos. O si necesito editar un TikTok, un Reel, me ingreso a la carpeta de edición, voy con CapCut. O necesito hacer alguna edición de alguna fotografía, lo hago con Lightroom. Entonces mis tiempos libres lo ocupo para tema de redes sociales y productividad. Y es por esa razón que lo tengo organizado de esta forma. Y listo, espero que les haya servido, que se puedan inspirar para crear su propio flujo de trabajo, de productividad. A mí me funciona, para mí es simple, a mí me gusta así. No le personalizo mucho, no me gusta mucho la personalización y eso es lo que me atrae de iOS. Y si tienen cualquier duda me dejan acá abajo en los comentarios que les estaré leyendo y nos vemos en un próximo video. Chao.